Fabricar un coche antes no era como fabricar un coche ahora. A día de hoy ya se sabe qué diseños les gustan a la gente y todos los coches son prácticamente iguales. Ya se sabe que aerodinámicamente funcionan unas cosas y que otras no. Se saben que unas tecnologías están obsoletas y otras que sí que se tienen que utilizar en todos los coches, como el ABS, los airbag y demás. Pero hace 85 años las cosas eran muy diferentes y cada coche tenía sus propias invenciones y peculiaridades. Y es que para la gente que ya haya visto mi canal, yo subo vídeos de todo tipo de coches, desde coches de los 90, coches de los 80 e incluso tengo bastantes vídeos con coches antiguos. Pero sinceramente el coche que os voy a enseñar en este vídeo es el más antiguo de todos los que he grabado, un Simca 8. Así que si quieres ver cómo eran los coches antes, quédate en el vídeo. Primero, y para la gente que no lo sepa, el coche que tenemos aquí es un Simca 8 y es de la marca Simca, una marca que seguramente muchos de vosotros no conozcáis porque ya a día de hoy no existe. Pero básicamente esta marca salió en el año 35 y esta marca, a pesar de ser francesa, fue una marca con bastante éxito en España. Una marca que nos trajo coches tan emblemáticos como el Simca 1000 o el Simca 1200. Aunque ahora bien, como casi todas las marcas, empezó a ser comida y asociada con otras, con Fiat, con Chrysler y finalmente se asoció con Peugeot, sacando la marca Talbot. Pero en este vídeo no hemos venido a hablar de la historia de Simca, sino del Simca 8, un coche que se presentó en el año 37, es decir, hace 85 años. Y esto significa que según las estadísticas de YouTube, seguramente menos de un 4% de la gente que esté viendo este vídeo no había nacido cuando este coche salió. Aunque entre esa gente está mi abuelo, así que un saludo abuelo. Y este coche estuvo en producción hasta el año 51. Y si no me equivoco, la unidad que tenemos en este vídeo es del año 51, es decir, es de las últimas unidades del Simca 8. De forma que la unidad que estáis viendo aquí delante tiene 71 años. Una unidad restaurada con un montón de cariño y de trabajo encima. Así que vamos a ir al grano y os voy a enseñar cómo era la estética de este coche. Y bueno, ahora vamos a meternos con la estética de este Simca 8 del año 51. Y lo primero que tengo que decir es que este coche es el sucesor del Simca 5. Y una diferencia notable respecto a la anterior generación es el tema de la parrilla frontal, donde encontramos una parrilla frontal un poquito más comedida y no tan exagerada. A mi parecer el Simca 8, por lo menos desde la parte delantera, tiene una línea más bonita. Y bueno, sobre línea, ¿qué tenemos que decir? Es un coche con un montón de volumen. Volumen tanto en la aleta delantera, en el capó, que por cierto ya os enseñaré cómo se abre más adelante. Y bueno, como veis el Simca 8 es un coche muy pintón y con montones de detalles. Detalles en todos los lados. En el parachoques delantero, aparte de tener el típico cromado, tenemos este grabado aquí, tenemos este volumen por aquí, lo mismo pasa con este faro inferior. En el faro superior también tenemos otros dibujos aquí, los intermitentes cromados, el propio capó que tiene estas salidas de aire para disipar, este cromado en la parte inferior, un coche con muchísimos detalles, como podéis ver. En la bonita y cromada parrilla delantera encontramos el logo de Simca y si subimos un poquito más para arriba podemos ver otra vez la golondrina de Simca. Y sí, para los más observadores os habréis dado cuenta que las 4 bombillas son de color amarillo, típico de los coches franceses. Y como no, Simca, al ser un coche francés, tenía que tener los faros en color amarillo. Y bueno, ahora vamos a meternos con el lateral del coche, pero antes de comentar las peculiaridades que tiene, que son varias, os voy a comentar que este coche, cuando salió, se podía encontrar en dos carrocerías. La que tenemos aquí, que es la berlina de 4 puertas, y también encontramos una versión de 2 puertas cabriolet. Después de estas dos versiones, también sacaron una versión 2 puertas coupé, una versión 2 puertas sedán, e incluso una versión 3 puertas familiar. Ahora bien, metiéndonos con esta unidad en concreto, al ser la versión 4 puertas, tenemos una de las cosas más interesantes de este modelo, y es el tema de las puertas suicidas. ¿Y qué significa esto? Que las puertas las abrimos de esta manera. Básicamente significa que la puerta trasera se abre de adelante a atrás, en vez de atrás a adelante. Y bueno, es que este coche, aparte de tener la peculiaridad de las puertas suicidas, tiene otras dos curiosidades. Una de ellas es el tema de los intermitentes. Y es que cada vez que damos a los intermitentes, estos salen, y cuando los queremos quitar, se recogen. Sí, y es que hay más cosas que comentar. Entre ellas está el tema de los retrovisores, y es que este coche, a pesar de ser del 51, ya venía con 2 retrovisores, uno en un lado y otro en el otro, cuando normalmente muchos coches optaban por poner tan solo uno en el lado izquierdo. Y bueno, ya metiéndonos con la parte trasera, ¿qué tenemos que comentar aquí? Pues lo más destacable es el tema del maletero, y es que el maletero parece que es muy espacioso, dado que tiene un volumen que sobresale del coche y demás, pero nada más lejos de la realidad. Y es que el maletero, que ya de por sí es bastante pequeño, está consumido casi plenamente por la rueda de repuesto, aunque como punto positivo tenemos que decir que esta rueda de repuesto se extrae con un sistema bastante curioso, el cual, como veis, hace que quitar la rueda de repuesto y volver a ponerla no sea una tarea difícil. Y el maletero, como os comentaba, es bastante pequeño, apenas tenemos profundidad, tenemos muy poquita altura, y seguramente ya os habéis dado cuenta de que para repostar tenemos que abrir el maletero, dado que bueno, la toma para echar la gasolina está dentro del maletero. Y ya comentada la estética del coche, os voy a enseñar cómo era este Simca 8 por dentro.
Y es que bueno, como os he comentado, tenemos las puertas suicidas, pero aún así os tengo que confesar que lo que más me ha llamado la atención de este coche es el tema de la calidad. Y es que encontramos un tapizado súper clásico por todo el coche, no solo en los paneles de las puertas y en los asientos, sino que también lo encontramos en el paso de rueda. Y es que os tengo que confesar que no solo han puesto la tela, sino que además encontramos un mullido por todos los lados. Sobre los asientos del Simca, estamos hablando de un coche del año 51, así que tanto en la parte delantera como trasera carecemos de cinturones, al igual que de reposacabezas. Y ya metiéndonos con más curiosidades, antes de hablar del salpicadero, os quisiera comentar que el suelo es bastante peculiar. Y es que en el suelo encontramos una tapicería gris a conjunto con las alfombrillas, el logo de Simca en la parte central, que por cierto, esto no es una pieza rígida, sino que es una pieza de goma. Y en la parte trasera encontramos estas hendiduras para meter los pies, algo que la verdad no había visto nunca. Y como veis, en el interior tenemos un coche con un volante clarito, enorme, de 2 radios. Y el claxon no está en el centro, sino que es esta pieza de aquí, algo bastante normal para los coches de la época. El coche tiene 4 marchas y para cambiarlas se utiliza esta palanca que va a la columna de dirección. Y la verdad en sí es que el salpicadero es bastante austero. Tenemos los controles para el limpiaparabrisas, para la luz, para el starter y un medidor de velocidad de lo más curioso, el cual nos marca de 0 a 120. Pero si lo ves la primera vez y no te fijas en los números, puede parecer un reloj. En el lateral también tenemos medidores como el de la gasolina o el de la temperatura y como veis está escrito todo en francés. Mientras que en el lado del copiloto encontraremos esta guantera. En general, el interior del Simca tiene una buena construcción, es sencillo y es bastante elegante, aunque como pega tengo que decir que es un interior bastante pequeñín, tanto para ir en la parte delantera como para ir en la parte trasera. De hecho, lo más normal cuando vas conduciendo en este coche es que estés tocando con la pierna al copiloto. Pero bueno, ya he comentado el interior, vamos a abrir el capó y os voy a enseñar el motor que tenía este Simca. Y es que para abrir el capó tenemos que ir a esta parte, tirar de esta palanquita hacia nosotros y ya se desbloquea el capó. Y es que la peculiaridad de este capó es la forma de abrirse, que como veis abrimos primero un lado y luego el otro, y además de ello tiene un sistema muy bueno, que es básicamente con este muelle lo abrimos y se sujeta solo automáticamente, sin hidráulicos ni nada. Y debajo del capó que encontramos un motor 4 cilindros, aunque ahora bien, esta unidad es bastante interesante porque el Simca 8 se produjo desde el 37 al 51 y esta unidad en concreto es del año 51, de las últimas. Y es que sobre el motor, esta unidad en concreto, al ser del año 51, el último año de producción de este coche, equipa el motor de 1200 de cilindrada, el cual se equipó a partir del año 49, pero el resto de los Simca 8 equipaban un motor 1100. El caso es que este coche tiene una potencia de 40 caballos en vez de los 32 caballos que solía tener esta unidad. Ahora bien, ¿cómo se sentía conducir este coche? Y sobre todo, ¿cómo es conducir este coche después de tantísimos años? Para explicaros esto, tuve la oportunidad de dar unos cuantos viajes con el coche y además de ello poder probarlo. Así que os voy a enseñar mis reacciones probando el coche. Y el freno se nota súper duro, metemos segunda, soltamos el embrague, aceleramos y sin mayor problema. El coche tiene 40 caballos, no le estoy pisando mucho, es un coche antiguo, no hemos venido a correr. Y es muy entrañable, cuanto menos la dirección es, no esperéis una dirección precisa. Lo que sí que más llama la atención, ya os digo, es el tema del freno, que hay que pisarle muy fuerte para que frene. No tiene ningún tipo de servofreno y bueno, se nota. También en la parte delantera notamos que, por ejemplo, a diferencia del Fiat 1100, el espacio es muy pequeñito. Si tenemos un acompañante, vamos a estar tocándonos con el hombro, puede que toquemos también con las piernas. Y los pedales para conducir este coche están muy pegaditos. Voy a pisarlo un poco más en segundo aquí. No va nada mal el coche. En tercera estamos ahora mismo, que es una marcha que tengo que reducir a segunda, yo creo. Pero bueno, estamos subiendo una cuesta bastante pronunciada en tercera. Vamos a meter segunda. Y la verdad es que una vez te acostumbras al tema de la palanca de cambios, no hay mayor problema, pero bueno, sí que cuesta un poquillo la primera vez. Sí que es muy agradable de los coches de esta época. Una cosa que también he podido notar es los badenes y sobre todo los adoquinados, que los pasas como, vamos, sin ningún tipo de problema, y especialmente los adoquinados, parece que está flotando el coche.
Y ya habéis visto mis reacciones conduciendo este coche por primera vez. Se hace algo difícil el tema de la palanca de cambios y una vez te acostumbras, pues bueno, no hay mayor problema. Pero aparte de esto os tengo que decir que estuvimos utilizando el coche bastante tiempo. Fuimos por autopista, por ciudad y demás. Y aunque el coche la primera vez que lo usas es bastante agradable y demás, la verdad es que cuando llevas un tiempo el coche hace muchísimo ruido, la insonorización es nula, eres muy lento en comparación al resto de los coches y para nada es el coche más cómodo y más fácil de llevar. De hecho, si estabas sentado en la parte trasera y querías hablar con la persona que estaba conduciendo, debido al ruido del motor y al ruido de la carretera era casi imposible. Eso sí, como punto positivo o como punto negativo, depende cómo lo mires, vas a ser el centro de atención, te vas terminando todo el mundo y con este coche vas a sacar una sonrisa a cada persona que te esté viendo en la carretera. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.